compañeros. Bien. En este caso, la primera unidad es la que vamos a nosotros a dejar en blanco porque nosotros queremos poner o queremos buscar, perdón, el número al azar. En un número al azar tiene que estar del 1 a 70, que es la constante. La constante es 70 y de 1 a 70, pues nosotros tenemos que encontrar un número en el cual queremos encontrar todas las unidades de la constante. En este caso, pusimos el número 12, que en este caso el número elegido es 12. A va a ser igual a 12, como está en la tabla. La primera unidad, en la primera columna, la segunda columna la ponemos vacío sobre el título, y en la tercera ponemos que A va a ser igual a 12. Si ustedes se dan cuenta, hay 10 unidades. ¿Por qué 10 unidades? Porque es la cantidad de muestras. N es igual a 10. N va a ser igual a 10, o sea, esto. ¿Ya? Esta parte de acá. N va a ser igual a 10. Por lo tanto, pues, esta va a ser la unidad. Acá, ¿ven? N va a ser igual a 10. ¿Sí? Acá. Por eso hay 10. Lo voy a bajar acá. Y por eso hay 10 unidades. La cantidad, ¿ya? 10 columnas. De primero la unidad, dejamos en blanco la segunda columna y ya es igual a 12, que lo tenemos acá, en esta parte de acá. La segunda unidad, este 12 que está acá, este 12 que está acá, es el que nosotros representamos aquí. ¿Mm? Y el 70, que es la constante, es esta que está acá. ¿Mm? ¿Qué hacemos ahora? En la segunda unidad tomamos 12, que es esta parte de acá, le sumamos 70. 12 más 70 son 82. Pero en esta parte de acá, del 70, aquí en el 70, nosotros tenemos que sumar 70 más 70 para que sean 140. ¿70 más 70 aquí son 140? ¿Qué es lo que está acá? Y de ahí, ¿qué hacemos? 12. Volvemos a sumar, 12 más 140 son 152, los que están acá. De ahí, en la cuarta columna, volvemos a poner 12 más al 140, le sumamos otros 70 y nos da 210. O sea que son 70 más 140 son 110. Ciento cuarenta más 70 igual 210.
¿ya? Que son los que están aquí. Y de ahí tienen que volver a hacer la quinta unidad. 12 más 280. ¿Por qué? Porque es 210 más 70. Lo suman y nos da 292. Y 12 más 210, 222. Al 280 le suman otros 70 para que sean 350. Sexta unidad, 12 más 350, 362. En la séptima unidad, 12 más 350 más 70, 420. 12 más 420, 432. Octava unidad, 12 al 420 le suman 70 y nos da 490. 12 más 490, 502. Novena unidad, 12 más 560, 572. Y en la décima, 12 más 630, 642. Porque si acá del 642 le sumamos 70, nos va a dar más de 700 los elementos. Y por esa razón es que solo lo dejamos en 10 unidades. Y otra de las razones es que n, o sea, la cantidad de muestras, solo nos dice 10 unidades. Si la n de caso hubiéramos puesto 12, pues entonces tenemos que llegar acá a 12 unidades. ¿Sí? 12 unidades, pero aquí cambiaría el valor. 700 dividido 12 ya cambia el valor. Ya no es 70, sino que es otro valor que ustedes tienen que sumar acá. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Vale, No, yo se lo entendí bien. perfecto. Sí, Carlos Gómez. Sí, muchas gracias y buenas noches para todos. Solo una consulta, licenciado. En relación a que usted había comentado que siempre que hagamos este tipo de operaciones tenemos que dejar procedimiento de lo realizado. Así Es es. como usted lo está realizando, ¿verdad? Así es, joven. Así es, Carlos. Todo procedimiento tiene que estar anotado, por más sencillo que usted crea que sea, y tiene que hacer las 10 operaciones, ¿verdad? Las 10 operaciones. También en cuanto a la cantidad que le tiene que sumar de la constante, ¿verdad? Las 10 unidades. Muy bien. Más, sí, más las sumas, ¿verdad? Que las sumas pues va a ser la tercera columna. Así es, Carlos. Una consulta más, licenciado, perdón. En relación a el término de la A, que sería en este caso el valor de la unidad 12, ¿Sí? la duda surge de que decíamos que este es un número al azar que se puede elegir Así es. siempre y cuando quepa en la medida de los 700, ¿verdad? No, de los 70. 70. Ah, ok, gracias. No se puede pasar de la constante. Ya, no se puede pasar de la constante porque esa constante se utiliza para sumar en cada unidad. Mejor si lo anota, ¿verdad? Mejor si lo anota por ahí. Muchas gracias, muy Para amable. servirle, Carlos, Dani. Una pregunta, ¿el valor de K también Variar. puede cambiar el número? Así es. Ok, Puede cambiar. Ajá. gracias. Para servirle. Bien. Sigamos entonces, jóvenes. Acá en muestreo de conglomerados. Y esta técnica tiene utilidad cuando el universo que se requiere estudiar admite ser subdividido en universos menores de características similares a las del universo total. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a descomponer todo el universo. Si son 700, pues se va a descomponer esos 700 elementos en subnúmeros, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Y la ventaja de esta técnica es que obvia la tarea de confeccionar el listado de todas las unidades del universo. ¿Cuáles son todas las unidades del universo? Estas de acá, ¿verdad? Esto que tenemos que hacer y lo obviamos en ese sentido, pero en el muestreo de conglomerados. Y la desventaja mayor radica en el que al efectuarse el muestreo en 2 etapas, los errores muestrales se acumulan. Suele utilizarse cuando se necesita extraer
muestras de los habitantes de un conjunto geográfico amplio. En muestreo estratificado, este método supone el universo se subdivide en estratos o subgrupos de acuerdo con el interés en la investigación. Los estratos pueden ser categorías como edad, sexo, nivel de ingresos, preferencias sexuales, profesión. Y el tamaño de la muestra se puede aplicar procedimientos estadísticos para establecer el tamaño de la muestra y depende de varios factores, entre ellos el tamaño de la población, la proporción de individuos de la población que presentan ciertas características, la precisión deseada, que implica determinar el error máximo admisible y el nivel de confianza, que todo eso lo vamos a ver más adelante. Error de la muestra, ¿qué significa? Cuando se trabajan por muestras, se presentan generalmente dos tipos de errores. Uno se llama sistemático y el otro error se llama de muestreo. El error sistemático cuando hablamos del error sistemático también es llamado de distorsión o sesgo de la muestra. Se presenta por causas ajenas a la muestra. En primer lugar, situaciones inadecuadas aparecen cuando el encuestador tiene dificultades para obtener la información y la sustituye por la que más fácilmente está a su alcance, que no siempre va a ser la más confiable. La segunda, insuficiencia en la recolección de datos. Esta distorsión por la falta de respuestas o respuestas inadecuadas, ya sea por falta de ignorancia o por falta de datos relativos a los elementos incluidos. C son errores de cobertura, a causa de que no se han incluido elementos importantes y significativos para la investigación que se realiza. El error de muestreo, segundo, cualquiera que sea el procedimiento a seguir, el utilizado y la perfección del método empleado. La muestra diferirá de la población. Y para una investigación de tipo cualitativo de calidad, el investigador decide el tamaño de la muestra tomando en cuenta diversos criterios. Solo estaba admitiendo a una persona, pero va y ahí estamos. Repitiendo el error de muestreo, cualquiera que sea el procedimiento a seguir, el utilizado y la perfección del método empleado, la muestra la muestra diferirá de la población. Y para una investigación de tipo cualitativo, el investigador decide el tamaño de la muestra, tomando en cuenta diversos criterios, en primer lugar, como el tiempo que va a emplear, los recursos con que cuenta, la profundidad y amplitud con que va a abordar el objeto de estudio. El procedimiento para la estimación de la muestra. Cuando se ha seleccionado el instrumento para recolectar la información, que regularmente es un cuestionario o bien un formato o cédula de entrevista, se establece el tamaño de la muestra. Ejemplo. En la República de Guatemala, un partido político desea realizar una encuesta con el fin de determinar el porcentaje de votantes a su favor, con un margen de error del 3%
y un nivel de confianza del 95%. Los dirigentes del partido también saben que en elecciones anteriores no han obtenido más del 30%. Los dirigentes del partido también saben que en elecciones anteriores no han obtenido más del 30%. Pregunta: ¿a cuántos individuos hay que encuestar? Se espera que del número de individuos encuestados el resultado sea de tal manera que a nivel nacional el error de la muestra o desviación sea del 3% hacia arriba o abajo de la curva. Cuando hablamos de arriba y abajo de la curva, les voy a enseñar qué significa. ¿Y esto qué significa? Es que vamos a hacer vamos a utilizar el plano cartesiano, solo los positivos, y el primer cuadrante y el cuarto cuadrante. ¿Para qué? Para poder hacer lo de la curva hacia abajo o hacia arriba. En este caso, dice, se espera que del número de individuos encuestados, el resultado sea de manera que a nivel nacional el error de la muestra o desviación sea del 3% hacia arriba o abajo de los datos. Empezamos con lo que dice el ejercicio. Con un margen de error del 3%, un nivel de confianza del 95%, los dirigentes del partido también saben que en elecciones anteriores no han obtenido más del 30%. Ponemos, en este caso, utilizamos el error que dice que no han obtenido más del 30%. Acá en datos ustedes lo pueden observar. Acá. No han obtenido más del 30%. No se ha obtenido más del 30%. Dice, con un margen de error del 3%. Un margen de error del 3%. Dice, y un nivel de confianza del 95%. Este nivel de confianza es esto de acá, arriba o abajo, ese es el nivel de confianza, y les voy a enseñar cómo se realiza. Bien, aquí dice, se realiza de la siguiente manera. En primer lugar, utilizamos el 30%, que es lo que no se ha obtenido. Acá, 30%. Y se le resta el 3%, que es el margen de error. ¿Ya? Aquí dice el margen de error, el 3%. 30 menos 3 nos va a dar un resultado de 27%. Y después dice aquí, arriba o abajo, significa más. Y aquí significa menos. El más, 30 más 3% nos da 33. Bien. Estos porcentajes, siempre, el margen de error, 30%, que no han obtenido más de 30%, se tiene que sumar y restar el margen de error, siempre, cualquier cantidad que sea. Da dos resultados, un 27% y un 33%.
acá es donde yo les quiero enseñar en esta hoja en blanco cómo vamos a obtener nosotros toda esta parte. Pero quería darles esta parte mejor cuando nos veamos. ¿Por qué? Por cualquier duda. Pero aquí en pantalla les voy a presentar las fórmulas. ¿Qué fórmulas van a ser? N, que es el tamaño de la muestra. Z al cuadrado, que significa área bajo la curva normal al cuadrado. P, que es el porcentaje de votos esperados, que es 30%. Q, fórmula 1 menos P, que es el porcentaje de votos esperado. El error muestral, nuestra fórmula es E al cuadrado, error al cuadrado. El error muestral al cuadrado o desviación al cuadrado, ¿qué es lo que significa? Para poder calcular Z, Z lo vamos a calcular por medio del porcentaje. ¿Cuál es ese porcentaje? 95%. Cuando ustedes lean un nivel de confianza del 95%, puede ser 90, 80, etcétera, pero leen este párrafo, un nivel de confianza del 95%. Eso es lo que significa Z. El nivel de confianza es Z. Dice, se parte del nivel de confianza esperado, que es del 95%. En la curva normal, este porcentaje se obtuvo al sumar un porcentaje a cada lado de la media aritmética que se encuentra en el centro de la curva normal. Eso se los voy a enseñar a hacer. Por lo tanto, el 95%, o sea, el nivel de confianza, se divide dentro de 2. 95 dividido 2 nos da 47.50%. Pero como lo tenemos que dejar en decimales, lo dividimos dentro de 100 y nos da 0.4750. Ahí toman en cuenta todo lo que les estoy diciendo. 95 dividido 2 nos da 47.50. Dividido 100, anoten en algún lado, dividido 100 nos da 0.4750, que es lo que se tiene que usar para decimales. Acá, el número 0.4750 se busca en la tabla de áreas bajo la curva normal que aparece, que ahorita se las voy a presentar más adelante. Y aquí tenemos que encontrar que el 0.4750 lo encontramos en la fila 1.9 y la columna 6. Por lo tanto, Z nos da 1.96. Esta parte de acá. Acá, si ustedes ven, voy a ver si puedo agrandar un poquito más esto. Ahí está. Dice, aquí está la curva, aquí están los cuadrantes, ¿viene? 1 y 4. Hacemos esta curva utilizando desde el 3%, o sea, el 3 aquí en la vertical. La curva.
hacemos esta curva y la partimos a la mitad, como está acá en la gráfica. Y este cuadro X con una línea arriba significa promedio. De allí, ¿qué valor de confianza nos dieron? 95%. El valor de confianza en 95% que se le va a llamar Z. Z, 95 dividido 2 nos da 0.4750. Y el porcentaje, perdón, 4750, lo dividimos dentro de 100 para que nos dé decimales. ¿Ya? Y lo buscamos en la tabla. Ahorita vamos a ver la tabla, pero hay que demostrar primero lo de la curva. ¿Por qué hacemos la curva? ¿Ya? Porque cuando lo dividimos dentro de 2, el porcentaje de nivel de confianza, dividimos nuestra gráfica. Dice curva hacia arriba y curva hacia abajo. En una sumamos y en la otra restamos. Y dice, y por otro lado, nuestra fórmula Q es igual a 1 menos P. Vuelvo a enseñar qué significa. P es el porcentaje de votos esperado, que es el 30, y Q es 1 menos P, ya de lo que habíamos hecho esta división de acá. Se realiza de la siguiente manera: 30 menos 3% y 30 más 3%. Por lo tanto, Q va a ser igual a 1 menos 30, como está acá, que es 0.70. En el presente caso dice, el error muestral al cuadrado se expresa de la siguiente forma. ¿Cuál es el error? 3%. Margen de error del 3%. Se divide dentro de 100 y nos da 0.03. Pero como nuestra fórmula dice el error muestral al cuadrado. E es igual a 0.03 al cuadrado. Les quería escribir aquí, pero no me acepta ahora mi pluma. Si hubiera venido por su tablet Samsung, hubiera sido más fácil. Sí. Bueno, pero por lo menos tienen las copias ahí. Y al sustituir los símbolos de la fórmula, se tienen las siguientes cifras. N, que es lo que queremos encontrar, 1.96. Acá, en la tabla. Nos dio 0.4750, ¿sí? Acá está, miren. .4750. Tenemos 1.9, que es la línea donde se encuentra. Pero arriba dice 0.06, o sea que es la sexta. ¿Y cómo identificamos? 1.9 y solo ponemos el número 6, o sea la sexta columna, y nos queda 1.96 que está acá. 1.96 que está aquí. Y como dicen que eso es al cuadrado del error, 1.96 al cuadrado, que es z, por la fórmula que nos dan, y z
por el error que es punto 3, ¿ya? Por punto 7. ¿Cuál es el punto 7? La resta de la cantidad de votos que se tiene que tener, 1 menos 30, o sea, punto 30 de 30% dividido 100, que nos da punto 30. La resta de Q nos da punto 70. Y el error muestral, que es al cuadrado, punto 0,3 al cuadrado. De primero hacemos este 1.96 al cuadrado, que nos da 3.8416. De allí hacemos la otra operación, que es punto 3 por punto 7, acá, como ustedes lo pueden ver ahí. Y el punto 0,3 al cuadrado, que nos da punto 0009. Punto 3 por punto 7 nos da punto 21. El punto 0,3 al cuadrado nos da punto 009, que está acá. De ahí multiplicamos esta parte de acá. Esto con esto. 3.8416 por punto 21 nos da punto 806736 dividido punto 0009, es este de acá, nos da 896. Por lo tanto, nuestra muestra es de 896 personas. ¿Ya? Ahora, esta parte de acá, de la fórmula que está acá, eso es otro caso. ¿Ya? Este es otro caso. No lo vayan a tomar en cuenta. Ahorita lo único que yo quiero es que ustedes sepan la pregunta: ¿a cuántas personas o individuos hay que encuestar? Que eso es N, o sea, la muestra. ¿De dónde obtenemos nuestros datos? De lo que nos dice el ejercicio. Margen de error 3, nivel de confianza 95, que lo tenemos que dividir dentro de 2, nos da 0.4750, porque 95% dividido 2 nos da 47.50. Eso lo dividimos dentro de 100 para que nos den decimales 0.4750. ¿Ya? Acá siempre hay que hacer la gráfica. ¿Por qué? Porque es el 95%. Acá tenemos que poner el 0.4750. Ahí lo ponen ustedes en su libro. Igual acá. Como les digo, esto muchas veces es mejor decirlo presencial por las dudas que puedan existir. Pero en estos momentos, ¿qué tenemos que hacer? Poner atención en las fórmulas, saber de dónde obtenemos nuestros resultados, y de esa obtención de los resultados por medio de las fórmulas ya podemos realizar cualquier operación. Vuelvo a repetir, las dudas las podemos ver presencialmente la otra semana. Lo que me interesa es que ustedes tengan la teoría para poder realizar ejercicios y poder resolver
las preguntas que ustedes puedan tener. Por supuesto, ahorita pueden hacer cualquier pregunta que ustedes necesiten. Esto de aquí abajo, repito, todavía no lo vamos a ver. ¿De dónde sacamos Z? Punto 47 sin columna, que nos corresponde. Y nos vamos a la otra sexta columna. Y en vez de poner punto 906, se pone punto 96. El 0 lo obvian siempre. Aquí pues ya podemos ver variables. Acá también qué es lo que significa el cuadro estadístico, qué elementos tiene y también las fases. ¿Qué significa cada fase? Que eso ya lo vimos, el nombre de cada fase. Y acá, por último, pues vamos a encontrar el cuadro estadístico, el que yo les he mencionado toda la vida. Por ejemplo, aquí está en desorden y lo tenemos que, que buscar y después poner en orden cada variable. Eso lo vamos a ver también. Preguntas hasta acá. Preguntas. Sé que es algo nuevo para algunos, para otros, por supuesto, no es nuevo, pero es bueno que podamos empezar a preguntar, ¿ya? Acá es lo de la curva, ¿sí? Acá hay un 3%, sube y después baja la curva. Siempre tenemos que hacer, como es un promedio, siempre tenemos que dividir el 95%, que es el de confianza. Este 95% se divide siempre dentro de 2, o la división, ¿verdad? Dentro de 2. Y esto nos da 47.50. Ese 47.50 se divide dentro de 100 y nos da 0.4750. Y acá ponemos 0.4750. 0.4750. ¿Sí? Bien. Así es como se hace la curva. ¿Ya? En esa forma. Acá tenemos qué significa cada cosa. N, tamaño de la muestra que vamos a encontrar. Z, que es por medio del nivel de confianza, pero acá dice Z al cuadrado, de votos esperados, que es 30. Q es 1 menos P, 1 menos 30. Y el error de la muestra, que es el 3%, en la fórmula, pues es E al cuadrado. Aquí está cómo se realiza cada parte. ¿Ya? Bueno, aquí les había tratado yo de poner el punto 4750. El Q.
aquí en esta les voy a hacer la fórmula. ¿Alguien tiene dudas en esta de acá que les acabo de escribir? Antes de borrar. Ingrid, Sí, licenciado, solo con una duda. con gusto. 750 dividido 100, eso 100 se refiere al porcentaje 100, ¿verdad? O sea que es constante. Sí, o sea, Ah, sí, porque 95% dividido 2 nos da 47,50. Pero como lo tenemos que pasar, por así decirlo, a decimales, ujú. tenemos que dividir ese 47,50 de porcentaje dividido 100 nos da 0,4750. Eso siempre lo vamos a hacer así. Si el nivel de confianza le dieron 80, 80 dividido 2, siempre. Y de ahí dividido 100 para ponerlo en decimales. Gracias, licenciado. Servirle, Ingrid. Licenciado, perdón, Ya. usted está grabando la clase ¿No? y no podría grabarla, por favor. Pues, Que le comento, fíjese que yo voy todavía en camino y sí lo voy escuchando, pero seguramente me va a tocar repasarla para entenderle. bueno, vamos a ver, oye, Le Mari, agradezco vamos a ver cómo mucho. hacemos. Bien, igualmente. Bien, acá la fórmula. Nuestra fórmula es n. N va a ser igual. De todos modos, esto se lo voy a dar presencial. ¿De acuerdo? No crean que Muchas lo voy a gracias. dejar solo así. No los voy a dejar solo así, ¿verdad? Entonces, nuestra fórmula, ¿qué dice? Acá, z al cuadrado, p y q. ¿Sí? Aquí es z al cuadrado. Aquí es p. Sí, aquí es el q y p. Sí, muy bien. Q y p, sí. Y aquí es el error. Al cuadrado. ¿Mm? El error al cuadrado. Muy bien. Acá es lo que significa, ¿eh? Acá, y ya está la fórmula. Z 1,96 al cuadrado. Esto es del 30% de lo que esperan, o sea que es Q, ¿verdad? Q. Por eso es 0,3, porque 30% dividido 100 nos da 0,30. Y este IQ, que es 1 menos el porcentaje esperado, ¿ya? O sea, este 30, nos va a dar 0,70. 1 menos Q, 0,70, que es el que está acá. Y el error, que es el 3% al cuadrado, es 0,0009, o sea, 0,03, que ya está en decimales al cuadrado. ¿Mm? El error nos lo dan en porcentajes y nosotros lo tenemos que dividir entre 100 para que nos dé decimales, como está acá. Voy a ver si les puedo hacer aquí. Es que 30 dividido 100 nos da 0,03.
que es este de aquí. ¿Mm? Y aquí dice al cuadrado. Y al cuadrado nos da 0.009. ¿Mm? Acá. Este de acá, que es Q, es este punto 3. Y este de acá, que es punto 70, es este que va aquí. Este punto 03 es el que está acá. Y cuando se hace la multiplicación, este cuadro de aquí, o sea, estos dos que son Q y P, se multiplican juntos. Antes se multiplican, ¿sí? Este se eleva al cuadrado solo. Este se eleva al cuadrado solo. No se multiplica en línea. Solo se eleva al cuadrado, que es este valor de aquí. Y los otros dos números, que son Q y P, los tiene que hacer una sola operación. Ya, una sola operación. Y después de eso, va a aparecer acá. Miren, Z. 1.96 al cuadrado. 0.30 por 0.7, 0.21. ¿Ya? Y de ahí sí ya lo pueden multiplicar y nos da este resultado. Pero nunca vayan a multiplicar esta parte de acá junta. Nunca me vayan a multiplicar esta parte de acá junta. Siempre separado. Repito otra vez. Z, que fue 1.96, ¿de dónde lo obtenemos? 95 dividido 2, 47,50, dividido 100, 0.4750. Está en la columna donde dice 1.9K. Y de ahí nos vamos hacia arriba y encontramos el 0.06. Pero en la tabla lo que nosotros ponemos es 1.9 y el 6 que nos toca de la columna. No ponemos 1.906, sino que se pone 1.96 y se obvia el 0. Y el 0 no lo tomamos. Bien. Hasta acá llegamos, jóvenes. Si alguien tiene una pregunta, con mucho gusto. El jueves, pues vamos a terminar de ver lo de la teoría, para que la otra semana en presencial ya podemos repasar otra vez esta parte de acá y empezamos a ver el cuadro estadístico despacio. ¿Ya? Despacio. Bien. ¿Preguntas, jóvenes, por favor? Licenciado, buenas noches. Solo que podría tal vez proyectar la parte donde colocó la fórmula, la de Z. Ya la borré. Ok. No, aquí está, mire. Esa es, Sí, sí. N es igual Z al cuadrado por Q y P. Q y P, ajá. Dividido el error de muestra. Error al cuadrado, o sea, el 3%. Si gusta la par, Z, entre paréntesis, 1.96. Permítame, voy a ver si lo hago, permítame. 1.96 al cuadrado. ¿Ya? Sí, ya lo tengo. Va, ya puso. Gracias, todo eso. Perfecto, sí. estamos a la orden. Sí, Belsasar. Lick de buenas noches mencionó el día jueves. Nosotros recibimos... Mañana es. Mañana. Sí, es que estaba confundido. Quería ver si les podía dar clases el jueves, pero no voy a poder. Así es que
quería darles, o sea, quería darles clase hoy y mañana, ¿verdad? Pero quería darles otra clase el jueves, pero me acordé que ustedes tienen clase el jueves. De acuerdo, gracias. Para servirle. Bien. ¿Más preguntas, jóvenes? Sí, licenciado, una pregunta. Así como el 896, se podría decir que siempre tiene que quedar un número entero, porque yo estaba haciendo la división y Ajá. ese 896 tira .37333, ¿verdad? Entonces, solo se toma el número entero, por decirlo así. Este de acá, 896. Ajá, ese, exacto. Sí, entero, Ah, sí. Sí. bueno, gracias. Muy bien, para servirle, Ingrid. ¿Alguien más, jóvenes? Si no, nos vemos mañana. Mañana vamos a ir despacio también viendo lo que tenemos que terminar de la teoría. Vamos a solo empezar a platicar del cuadro estadístico, pero el otro lunes, que nos toca presencial, vamos a volver a hacer esto de la fórmula y nos vamos a ir directamente al cuadro estadístico. Por eso antes me gusta dar teoría y después ejercicios. ¿No? Bien. No, Lick, gracias. Gusto de saludarlos. Gusto de saludarlos a todos. Cuídense bastante y estamos a la orden, ¿vale? Feliz noche. Para servirle. Feliz noche. Feliz noche, Lick. servirle.